El amanecer en Aguililla, Michoacán, pintaba la sierra con tonos de óxido y oro. El aire, frío y delgado a esa altitud, olían a pino húmedo y a la tierra mojada por el sereno de la noche. En un pequeño rancho enclavado en una ladera, el humo de un comal comenzaban a serpentear desde una chimenea de adobe, una señal de vida tan antigua como las montañas que lo rodeaban. Don Anselmo, un hombre de 60 años con la piel curtida como el cuero viejo, partía leña mientras su esposa, Elena, palmeaba tortillas. Su nieta Sofía, de apenas 8 años, perseguía a unas gallinas en el corral. Era una paz frágil, una burbuja de normalidad en una tierra que había olvidado el significado de la palabra. El estruendo rompió esa burbuja. No fue un trueno, sino algo más mecánico, más voraz. Un coro de motores diésel que ascendía por el camino de terracería. Una bestia de múltiples cabezas que devoraba el silencio. Don Anselmo se detuvo, con el hacha a medio levantar. Elena se asomó por la puerta, con la cara manchada de harina y miedo. Sofía corrió a esconderse tras las faldas de su abuela. A lo lejos, en una cresta que dominaba el valle, un hombre observaba todo a través de unos binoculares Steiner Commander. Se hacía llamar Sombra. Su rostro era un mapa de cicatrices, la más prominente, una línea blanca que le cruzaba la ceja izquierda y le daba una perpetua mirada de escepticismo. A sus casi 50 años, se movía con la economía de un depredador. No era de allí, pero esa sierra era su dominio, su plaza, un feudo que le había sido encomendado por el único patrón que respetaba. Un fantasma de Culiacán, conocido como el Mayo Zambada. A su lado, un hombre más joven y enjuto, apodado Coyote, yacía inmóvil detrás de un rifle Barrett M82, su cañón tan grueso como el brazo de un niño. Más atrás, bajo una red de camuflaje, Chispa, un veinteañero con audífonos y una mirada febril, operaba una tablet rugerizada que mostraba la imagen granulada de un dron, y de pie, como una roca, estaba Oso, un gigante silencioso, con una ametralladora RPK modificada cruzada sobre el pecho. Eran su equipo, su familia, los únicos en quienes confiaba. ¿Conteo, Chispa? La voz de Sombra era un susurro grave, apenas audible sobre el viento. 12 camionetas, jefe. La mayoría son Lobo y Cheyenne con blindaje artesanal. Cuento 94 cabezas. Todos armados hasta los dientes. Traen las siglas del Menchop por todos lados. Sombra ajustó el enfoque de los binoculares. La caravana de la muerte, un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación, se arrastraba por el camino. Iban confiados, ruidosos, como si la tierra les perteneciera. Eran una plaga. Una de las camionetas, una Ford Raptor negra, se desvió de la columna y enfiló hacia el rancho de Don Anselmo. Sombra sintió una punzada helada en el estómago. ¿Qué hacen esos pendejos?, masculló Oso. Vieron cómo una media docena de sicarios saltaban de la camioneta. Vestían ropa táctica y portaban cuernos de chivo con cargadores de disco. El líder, un hombre corpulento con una barba desaliñada, le gritó algo a Don Anselmo. El viejo ranchero se mantuvo firme, con el hacha aún en la mano. Era un gesto inútil, un desafío suicida. Sombra observó la escena con una calma gélida. Vio al sicario empujar a Don Anselmo, vio a Elena gritar y a la pequeña Sofía aferrarse a ella, con el rostro hundido en su delantal. Y en esa niña aterrorizada, Sombra vio un fantasma. Vio a su propia hija, a quien había perdido años atrás en una guerra similar. Una vida inocente consumida por el fuego cruzado de la ambición de otros hombres. El recuerdo fue como una brasa ardiente en su pecho. Su orden del patrón había sido clara: observar, reportar, no iniciar contacto. La plaza era de ellos, pero una confrontación directa y a gran escala era lo último que el viejo quería. Pero las órdenes del patrón no contemplaban los fantasmas de Sombra. El sicario le arrebató el hacha a Don Anselmo y lo golpeó en el estómago con la culata de su rifle. El viejo se dobló, ahogándose. «No en mi guardia», dijo Sombra. Su voz era ahora acero puro. Bajó los binoculares. «Coyote, quiero el motor de la Raptor. Chispa, dame su frecuencia. Quiero escuchar a esos payasos. Oso, prepara las sorpresas en el paso de la Angostura. Nos vamos de cacería». La decisión estaba tomada. No era negocio.
Era personal. Chispa tecleó rápidamente en su tablet. Unos segundos después, un parloteo arrogante llenó el aire a través de un pequeño altavoz. «Dile a este viejo pendejo que nos dé toda la comida, o nos llevamos a la niña de postre», decía una voz por la radio del CNCODENGE. La sangre de Sombra hirvió. Se giró hacia su equipo. «Coyote, tienes 2 minutos para posicionarte en el nido del águila, 1000 metros al este de la Angostura. Quiero que tengas un tiro claro a la entrada y la salida del paso. Oso, mina la salida con los 2 C4. Usa el detonador remoto. Chispa, cuando entremos en acción, quiero que les tumbes toda comunicación. Que se queden sordos y ciegos. Yo tomaré la posición central con el SCAR. Nos moveremos ahora». No hubo preguntas. La confianza en Sombra era absoluta. Se movieron con la eficiencia silenciosa de los espectros. Mientras descendían por una cañada, Sombra revisaba mentalmente el plan. 94 hombres era una fuerza de invasión, no una simple patrulla. El verdugo, el comandante de ese convoy, era conocido por su brutalidad. Dejarlo pasar significaría permitir que el cáncer del CNCODENGE se extendiera por esa sierra, aterrorizando a gente como don Anselmo, envenenando todo lo que Sombra había jurado proteger, no por lealtad a un cártel, sino por un código personal forjado en la pérdida. El dron de Chispa les mostraba en tiempo real cómo los sicarios saqueaban el rancho. Cargaban gallinas, sacos de maíz y el queso que Elena había hecho esa mañana. Humillaban a don Anselmo, obligándolo a arrodillarse mientras se bebían su aguardiente. El tiempo se agotaba. «Están en movimiento de nuevo, jefe», informó Chispa, su voz tensa. «Se dirigen directamente a la Angostura. Se tragaron el anzuelo». «Que lo disfruten», respondió Sombra, acomodándose en una saliente rocosa que le daba una vista perfecta del estrecho paso de montaña. «Todos en posición. Esperen mi señal. Silencio de radio a partir de ahora». La Angostura era una trampa natural. Un tramo de 500 metros donde el camino de tierra se estrechaba, flanqueado por paredes de roca casi verticales a un lado y un precipicio al otro. Un matadero. Sombra observó a través de la mira de su Fonscarreche el cañón frío apoyado en una roca. La retícula se posó sobre la carretera vacía. Esperó. El sonido de los motores se hizo más fuerte, un rugido que rebotaba en las paredes del cañón. La primera camioneta, una Cheyenne modificada con una torreta y una ametralladora Browning M2, entró en el paso. Luego la segunda, la tercera, la serpiente de acero y hombres se deslizó por completo en la garganta de la muerte. Iban confiados, con la música de narcocorridos a todo volumen, celebrando su pequeña victoria sobre un viejo indefenso. Sombra esperó a que la Raptor negra del verdugo estuviera justo en el centro del paso. Contuvo la respiración. «Luz verde, coyote», susurró en su radio de garganta. Un instante después, el aire se partió en dos. El sonido del disparo del barret de coyote no fue un estallido, fue un trueno. 1 kilómetro más abajo, el bloque del motor de la Cheyenne líder explotó en una nube de metal, aceite y vapor. La pesada camioneta se detuvo en seco, bloqueando la salida del paso. Al mismo tiempo, Sombra escuchó a Oso confirmar por radio. «El postre está servido». Una detonación ensordecedora sacudió el extremo posterior del convoy. El último vehículo voló por los aires en una bola de fuego, sellando la trampa. Los 94 sicarios estaban encerrados. El caos fue instantáneo. Los corridos fueron reemplazados por gritos de pánico y el tableteo desorganizado de docenas de rifles automáticos. Las balas rebotaban inofensivamente en las rocas de las laderas. Disparaban a sombras, a fantasmas. «Chispa, ahora», ordenó Sombra. «Comunicaciones enemigas caídas, jefe. Están solos». Sombra sonrió con frialdad. «Coyote, el nido de la M2 en la segunda troca. Es tuyo». Otro trueno. El artillero de la Browning se desplomó sobre su arma, un agujero del tamaño de un puño en su chaleco antibalas. El pánico se convirtió en terror. «Oso, suprime el flanco derecho. No dejes que se organicen». La RPK de Oso cobró vida con un sonido profundo y gutural.
escupiendo ráfagas de balas, 7 Pertris que destrozaban las puertas de las camionetas y a cualquiera que se escondiera detrás. El verdugo, el comandante del CJNG, salió de su Raptor gritando órdenes, tratando de imponer control. Era grande y parecía invencible, pero Sombra sabía que el miedo iguala a todos los hombres. A través de su mira, Sombra lo siguió. No apuntó a matar, no todavía. Quería desmantelarlo pieza por pieza. Atención a todos. Abran fuego a discreción. Prioridad. Llantas y artilleros. Quiero que se sientan como ratas en una lata. Desde 3 puntos distintos, el fuego coordinado llovió sobre el convoy. Sombra disparaba con una precisión metódica. Un tiro a la llanta de una RAM, haciéndola inclinarse. Otro al radiador de una Tundra, que empezó a humear. Coyote, desde su posición superior, era el dios de la muerte. Cada uno de sus disparos, espaciados y deliberados, eliminaba una amenaza clave. Un tirador en un techo. Un hombre que intentaba lanzar una granada. Un líder de escuadrón que intentaba organizar una carga. Los sicarios del CJNG, acostumbrados a aterrorizar a civiles y a enfrentarse a policías mal equipados, no estaban preparados para esto. Se enfrentaban a una disciplina militar, a una emboscada perfecta. Un grupo de unos 10 hombres intentó una maniobra de flanqueo, corriendo agachados por el lado del barranco. «Chispa, ¿los tienes?», preguntó Sombra. Como si les hubiera puesto un GPS en el culo, jefe. Corriendo hacia la curva del arroyo seco. «Oso, son tuyos». Oso, que se había reposicionado, esperó a que el grupo se agrupara detrás de una gran roca. Luego, con una calma aterradora, lanzó 2 granadas de 40 milímetros desde el lanzador, acoplado a su rifle. Las explosiones levantaron nubes de polvo y gritos que se cortaron abruptamente. La batalla duró menos de 10 minutos. Pero fue una eternidad de acero y fuego. El verdugo vio a su ejército desmoronarse. Su rostro, antes arrogante, era ahora una máscara de furia y desesperación. Levantó su rifle, un AK-47 bañado en oro, y comenzó a disparar salvajemente hacia la posición de Sombra. Sombra lo tenía centrado en su mira. El mundo se redujo a ese círculo, a la cara sudorosa y enfurecida del verdugo. Podía acabar con él, un solo apretón del gatillo. Pero eso sería un final demasiado rápido, demasiado misericordioso. Sombra movió ligeramente la mira. El disparo de su Scar resonó en el cañón. La bala de calibre 7.72 impactó en el hombro del verdugo, destrozando el hueso y haciéndolo girar. El rifle dorado cayó al suelo. El comandante se desplomó de rodillas, aullando de dolor y rabia. Esa fue la señal. La resistencia se quebró. Los sicarios que aún podían moverse abandonaron sus vehículos y corrieron en todas direcciones, tratando de escalar las paredes de roca o saltando desesperadamente hacia el barranco. Eran presas fáciles. El equipo de Sombra los fue cazando uno por uno con una eficiencia despiadada. Cuando el último disparo se desvaneció, un silencio antinatural cayó sobre la angostura. El aire apestaba a soda, a pólvora, a gasolina quemada y a sangre. El paso estaba lleno de camionetas humeantes y cuerpos inertes. De los 94 hombres que habían entrado, ninguno salió. Sombra no se movió. Siguió observando a través de su mira. Vio al verdugo, tratando de arrastrarse, dejando un rastro de sangre en el polvo. «Coyote», dijo Sombra por la radio. «Diga, jefe. Déjamelo». Sombra se levantó y comenzó a descender hacia la carretera. Oso y Chispa lo cubrían desde arriba. Caminó entre los restos de la batalla sin prestarles atención. Sus ojos estaban fijos en el comandante caído. El verdugo lo vio acercarse y trató de alcanzar una pistola en su cinturón. Sombra pisó su mano buena con su bota, provocando un grito ahogado. «¿Te gustó la comida del viejo?», preguntó Sombra, su voz desprovista de toda emoción. El verdugo lo miró con odio. «Van a venir por ti. El señor Mencho». Sombra se agachó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Que venga. Dile que la sierra tiene dueño, y que aquí no perdonamos la falta de respeto a los rancheros». Sacó su pistola, una Colt 1911 con cachas de nácar, un regalo del propio Mayo. No dijo nada más. El sonido del disparo fue seco,
casi insignificante en la inmensidad del cañón. Se levantó y se dio la vuelta. Chispa, llama al equipo de limpieza. Que no dejen ni un casquillo. Quiero que parezca que esta gente se desvaneció. Oso, recupera las minas. Mientras su equipo trabajaba, Sombra subió de nuevo a su puesto de observación. Levantó los binoculares y enfocó de nuevo el rancho. La puerta de la casa se abrió. Vio a Elena correr hacia su marido, que ya se había puesto de pie, aunque con dificultad. Lo abrazó. Luego salió la pequeña Sofía. Corrió y se abrazó a las piernas de su abuelo. Se quedaron allí, los tres, una pequeña isla de supervivencia en un océano de violencia. Sombra los observó por un largo momento. No sintió euforia ni orgullo, solo un profundo y pesado cansancio y una pequeña brasa de calor en el vacío de su pecho. Había equilibrado una balanza, aunque fuera por un solo día, para una sola familia. Tocó la cicatriz sobre su ojo. Hoy, el fantasma de su hija no se sentiría tan solo. «Vámonos», dijo. Su voz era de nuevo el susurro del viento de la sierra. «El trabajo está hecho». Se disolvieron entre las rocas y los pinos, convirtiéndose de nuevo en sombras. Abajo, en el paso de la Angostura, la cosecha de plomo había terminado. Para los habitantes de la sierra, sería una leyenda, un rumor de cómo 94 demonios habían entrado en el cañón y habían sido devorados por la montaña misma. Para Sombra, fue solo otro día, un pago más en una deuda que nunca podría saldar por completo. La guerra continuaría, pero en ese rincón de Michoacán, la balanza de la justicia, aunque empapada en sangre, se había inclinado, por un breve instante, hacia el lado correcto.